Hola, bienvenidos a este especial informativo. 2020 fue un año que con la pandemia de COVID-19 rompió todos los estándares. Aquí les hemos preparado un resumen sobre la irrupción de una pandemia que cambió el mundo. Hace exactamente un año, una serie de casos de una neumonía desconocida empezaba a reportarse en la ciudad china de Wuhan. Las alarmas se prendieron en enero cuando las autoridades daban cuenta de un contagio descontrolado en la urbe de 11 millones de personas. En tan solo unos meses, el virus llegó a casi todo el mundo y generó la cuarentena más grande en la historia de la humanidad. En el siguiente reportaje especial les mostraremos cómo un microorganismo hizo que el mundo se detuviera. Diciembre 2019. Gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año. Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica internacional. Los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de un tipo de neumonía extraña para los médicos. Los primeros contagios son reportados a la OMS y las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Tras varios análisis, China comunica que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no son provocados por los virus del SARS ni del MERS, sino por uno nuevo de la familia de los coronavirus, llamado en un principio por la OMS 2019 nCoV. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de mariscos. Pronto la comunidad internacional empieza a girar su atención hacia esta ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que las autoridades de China continental que lidian con esta enfermedad están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, así que estoy segura de que continuarán haciéndolo. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles para todos. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China. Un nuevo reto para las autoridades. Comienza la migración humana más grande del mundo, el Año Nuevo Lunar Chino. Pese a que los casos se multiplican, millones de ciudadanos viajan a sus ciudades de origen. El 21 de enero, el virus cruza el Océano Pacífico. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, cerca de Seattle. La buena noticia es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y nosotros estamos de acuerdo en que el riesgo es bajo para los residentes del estado de Washington. Tras este anuncio, las alarmas se prenden en el mundo y los aeropuertos comienzan a tomar medidas. Wuhan anuncia que cerrará temporalmente sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril tras las noticias de que el número de muertos ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 casos. Pese a las restricciones globales, el virus aterriza en Europa. El caso que fue hospitalizado en Burdeos y circuló en redes sociales es un caso positivo confirmado de coronavirus. El paciente tiene 48 años, acaba de regresar de China donde pasó pocos días y estuvo en la ciudad de Wuhan. El número de casos globales continúa creciendo. Para el 25 de enero la cifra ya es de más de 1.000 positivos y para el 27 el número de muertos es de más de 100. Ante el incremento acelerado de casos, Rusia toma medidas drásticas para frenar el avance del virus. Hoy le informamos a todos sobre las medidas tomadas para cerrar la frontera con China en el lejano oeste.
30 días después de que comenzara la crisis, la Organización Mundial de la Salud hace un importante anuncio. Declaro una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. Mientras el mundo supera las 500 muertes, 2 escenas de películas sacuden al mundo. El crucero Diamond Princess, que transportaba a más de 3.700 personas, es puesto en cuarentena. Y en la ciudad epicentro del virus, Wuhan, se termina de construir un hospital con capacidad para 1.000 pacientes, fabricado en solo 10 días. El 7 de febrero, Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre el virus, muere contagiado. Pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Trump elogia la labor de Beijing en el manejo de la crisis. Anoche tuve una muy buena charla con el presidente Xi y hablamos principalmente sobre el coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional. El 10 de febrero, pese a que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en todo el mundo, el presidente Trump sorprende con una polémica posición frente al virus. Ahora, el virus del que estamos hablando, sabes, mucha gente piensa que desaparecerá en abril con el calor. El 11 de febrero, el director general de la OMS nombra por primera vez una palabra que se repetiría millones de veces. Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y es COVID-19. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a más de 1.500 y las autoridades de Egipto reportan un caso, confirmando así el primer positivo de África. La segunda semana de febrero, un rayo de esperanza empieza a verse en China. Los casos comienzan a disminuir y la crisis parece haber terminado. Entre febrero y marzo, el virus se expandió por Europa. En Italia y España se vivieron las escenas más duras con hospitales y morgues colapsadas. Así impactó la crisis al viejo continente. La curva de contagio en China cede y la vida en Europa continúa con relativa normalidad. La alfombra roja se despliega para el Festival de Cine de Berlín. El Carnaval de Venecia colma las calles. En Milán se juega un partido de fútbol entre Atalanta y el Valencia. Paralelamente, en Irán se llevan a cabo elecciones legislativas. Todo el que esté interesado en defender los intereses nacionales debe participar en las elecciones. El virus se esparce rápidamente. Entre el 20 y el 29 de febrero, los casos en Italia explotan. Pasa de tener 3 casos a superar los 1.100. El país declara la alerta y en un esfuerzo por contener el brote más grande en Europa, autoridades de la región de Lombardía emiten una lista de ciudades y pueblos que entran en un bloqueo completo. Otro país que preocupa es Irán. Los casos allí siguen el mismo ritmo que Italia y en pocos días superan los 1.000. Incluso el viceministro de Salud, Iraj Harirchi, da positivo. Yo también me contagié de coronavirus. He tenido fiebre desde anoche y mi examen preliminar resultó positivo cerca de la medianoche. Me aislé desde ese momento. Mientras la situación en Italia e Irán se complica, en Estados Unidos el presidente Trump continúa minimizando la peligrosidad del virus. Debido a todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo estadounidense sigue siendo muy bajo. 3 días después de estas declaraciones, Estados Unidos reporta la primera muerte debida al virus. El virus desembarca en Latinoamérica. El paciente llegó asintomático, sin fiebre o tos o gripa. Se quedó el viernes y sábado y el domingo tuvo una reunión con su familia para su regreso. El lunes buscó una unidad médica.
También se reporta la primera muerte. Es lamentable tener que informarles que el día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. La economía empieza a sentir los efectos de la crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos recorta las tasas de interés. Pese al esfuerzo de las autoridades, en los días siguientes, las principales bolsas del mundo se hunden. El 8 de marzo, 2 eventos paralelos suceden en Europa. Mientras en España se lleva a cabo una multitudinaria celebración del Día Internacional de la Mujer, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, firma un decreto que pone en cuarentena parte del norte de Italia, lo que afecta a unas 10 millones de personas. El documento se filtra horas antes del anuncio oficial y miles de ciudadanos empiezan a regresar a sus hogares, generalmente en el sur, agravando de esta manera la crisis. Solo un día después del anuncio, la situación se sale de control en Italia. La restricción de cuarentena en el norte se extiende a todo el país. 60 millones de personas deberán permanecer en sus hogares. Ya no habrá una zona roja, no habrá una zona 1 o 2 de la península. Será Italia como zona protegida. Un'Italia zona protetta. El 11 de marzo, la OMS hace un anuncio esperado. La OMS ha estado evaluando este brote permanentemente y estamos profundamente preocupados, tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los niveles de inacción. Por lo tanto, hemos determinado que el COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia. Tras el anuncio de la OMS, Estados Unidos declara el estado de emergencia nacional y Francia comienza la batalla contra el virus. Nuestras fronteras con países no europeos continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Entonces desplegaremos todos los medios necesarios para proteger a la población. El mundo entra en confinamiento. La mayoría de los países imponen restricciones de movilidad e implementan cuarentenas generalizadas. Imágenes de calles vacías en las metrópolis más pobladas comienzan a ser frecuentes. Italia y España viven los días más duros de la pandemia. Los hospitales se saturan y las funerarias no dan abasto. En Italia, los camiones del ejército tienen que ayudar a transportar los cuerpos. El 24 de marzo de 2020, la llama olímpica se apaga. Propuse posponerlos por un año y el presidente Bach estuvo 100% de acuerdo. También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2021 a más tardar. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se convierte en el primer líder mundial en dar positivo. Lo superaremos y la forma en que vamos a hacerlo es, claro, aplicando las medidas de las que han escuchado tanto. Y entre más efectivamente las cumplamos, más rápido nuestro país saldrá de la pandemia y más rápido nos recuperaremos. Tras un mes de severa crisis en Europa, los casos empiezan a disminuir en los primeros días de abril. Las imágenes de agradecimiento al personal sanitario desde los balcones inundan las redes sociales y la pandemia cambia de epicentro. Tras arrasar con algunos sistemas sanitarios europeos, el virus llega con fuerza a Estados Unidos. El estado más afectado en esta etapa de la pandemia es Nueva York. El virus devastó el corazón de la economía internacional. La crisis en Estados Unidos estalla y la pandemia se politiza. Mientras los líderes demócratas piden cuarentenas estrictas para reducir el número de casos, los republicanos, encabezados por el presidente Trump, piden priorizar medidas que protejan la economía. No vamos a destruir nuestro país. Tenemos que regresar porque, sabes, en cierto punto perderás más gente de esta manera con todos los problemas causados que con lo que estamos haciendo ahora. Ante el inminente impacto para los hogares, la Casa Blanca y el Senado llegan a un acuerdo sobre un paquete de estímulo de $2 billones. El 2 de abril, el mundo supera el 1.000.000 de contagios. Mientras China reabre la ciudad de Wuhan tras un bloqueo de 76 días, Nueva York se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia. Los hospitales están al borde del colapso.
Para el 9 de abril, el mundo supera las 100.000 muertes, de las cuales 14.000 se han producido en el estado de Nueva York. El 14 de abril, Donald Trump rompe con la OMS. Hoy le estoy dando instrucciones a mi administración para que detenga la financiación de la Organización Mundial de la Salud, mientras se realiza una revisión para evaluar su papel en el manejo y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. El 20 de abril, una serie de causas, entre ellas la pandemia, genera que el petróleo, por primera vez en la historia, cotice en números negativos. De nuevo, el presidente Trump hace una polémica declaración. Entonces veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna manera de que puedas hacer algo así como una inyección? Millones de musulmanes en todo el mundo celebran desde el 23 de abril el Ramadán, el mes sagrado del Islam. Pero la gran mezquita de la Meca está vacía. La economía de Estados Unidos pierde 20.5 millones de puestos de trabajo en abril, la mayor caída desde la Gran Depresión. La tasa de desempleo sube al 14.7%. Mientras los casos y muertes empiezan a disminuir en Nueva York, Latinoamérica preocupa a la OMS. Brasil y México encabezan la lista de los países más afectados y sus mandatarios asumen polémicas posturas frente a la pandemia. Después de la puñalada no será un leve resfriado lo que me derribará, ¿vale? Si el médico del Ministerio de Salud recomienda un nuevo examen, lo haré. De lo contrario, me comportaré como cualquiera de ustedes aquí. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. En esta fase de la pandemia, las imágenes más duras se ven en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, desbordada por los fallecimientos. Los cuerpos en las calles y los ataúdes de cartón hacen que el miedo colectivo se propague. Los impactos económicos también se ven en la región. LATAM y Avianca, las aerolíneas más grandes de América Latina, se declaran en bancarrota. El 22 de mayo, Brasil supera a Rusia y se convierte en el número 2 del mundo en casos. Para el 7 de junio, las muertes en el mundo superan las 400.000 y los casos confirmados se acercan a los 7 millones. Europa se prepara para el verano y la mayoría de los países reabren gradualmente. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Miles de ciudadanos corren a las costas y las imágenes de playas abarrotadas se vuelven una constante. Se reactivan las ligas de fútbol y la nueva normalidad se vive en las calles del viejo continente. La crisis en Latinoamérica se agudiza. 3 presidentes de la región dan positivo. Y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Por ejemplo, si no me hubiera hecho la prueba de COVID-19 no habría sabido el resultado y dio positivo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. El 11 de julio, Trump usa cubrebocas en público por primera vez durante una visita a un hospital militar. Las últimas semanas de julio, varios países de Latinoamérica empiezan a relajar sus medidas. Sin embargo, en Europa, el sol del verano se empieza a ocultar de nuevo. Con una economía golpeada y tras un verano con relativa normalidad, el virus volvió a impactar en Europa. Después de una apertura en vacaciones de verano con el frío, la segunda ola llegó al continente. Y aunque en algunos países como Francia y Alemania la mortalidad subió, en esta oportunidad no se vieron las escenas caóticas del primer impacto. Tras un leve respiro, los casos en Europa vuelven a crecer. Para principios de agosto, el continente supera los 3 millones de contagios y las 200.000 muertes. Las restricciones vuelven, pero esta vez, ante el agotamiento de los ciudadanos, se desatan protestas ante la imposición de nuevas medidas. Las autoridades piden no bajar la guardia.
Aquí, en esta región y particularmente en la zona de Lille, estamos viendo un aumento de los datos de la epidemia que debe llevarnos más que nunca a estar extremadamente movilizados y atentos. Nuestro éxito del principio no debe volvernos imprudentes. El clima de verano es bueno para todos, pero no debe llevarnos a ser descuidados en nuestra lucha contra la pandemia, porque podemos ver estos días cuán incierta e inestable es la situación. No, la pandemia no ha terminado, no se ha ido, estamos en medio de ella. Pese a que los casos no paran de crecer en el mundo, un país de 1.300 millones de ciudadanos se convierte en el nuevo epicentro. India supera a Brasil y se convierte en el segundo país con más casos de COVID-19. Así que las principales conclusiones de esta encuesta serológica son que 1 de cada 15 personas mayores de 10 años ha estado expuesta al SARS-CoV-2. La campaña hacia las elecciones presidenciales se reactiva en Estados Unidos y Donald Trump ahora tiene un culpable de la pandemia. Mientras perseguimos este futuro brillante, debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo, China. El 27 de septiembre, el mundo supera el 1.000.000 de muertes a causa de la pandemia de COVID-19. Tras un caótico debate presidencial en que su equipo de campaña no usó cubrebocas ni respetó la distancia, el presidente Trump y su esposa dan positivo. Esta noche la primera dama y yo hemos dado positivo en el test de COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediata. Pasaremos esto juntos. Tras unas convulsas elecciones presidenciales, Joe Biden vence a Donald Trump, un resultado que algunos analistas atribuyen a su manejo de la pandemia. El 8 de noviembre el mundo supera los 50 millones de casos y registra más de 1.200.000 muertes. Sin embargo, un día después, un rayo de esperanza llega tras meses de malas noticias. Pese a prácticamente haber detenido o modificado todas nuestras actividades sociales, el virus no da tregua. Sin embargo, en noviembre llega una noticia que abre un rayo de esperanza. La humanidad desarrolla la vacuna más rápida de su historia. Tras meses de investigación, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech anuncian que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en más de un 90%. La información es recibida con beneplácito y cautela a la vez. Hemos superado un obstáculo importante, pero quedan varios antes de que sepamos que se puede utilizar la vacuna. Acabamos de recibir noticias positivas en esta lucha, con el anuncio de que se ha avanzado hacia una vacuna exitosa. Unos días después, la compañía estadounidense Moderna y el instituto ruso Gamaleya aseguran que sus vacunas también tienen una eficacia de más del 90%. El 20 de noviembre, Pfizer y BioNTech hacen una solicitud de uso de emergencia al regulador de salud de Estados Unidos. El 30 de noviembre, Moderna anuncia que también solicitó a los reguladores el mismo permiso. El 2 de diciembre, Reino Unido se convierte en el primer país occidental en aprobar una vacuna, la de Pfizer y BioNTech. Unos días después, una mujer de 90 años es la primera persona en recibirla. Tras meses de secretismo, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que su país comenzará un plan masivo de inmunización con su vacuna Sputnik. Les pediría que organizaran el trabajo para que a fines de la próxima semana hayamos comenzado esta vacunación a gran escala. Pero ante el optimismo generalizado, la OMS hizo una advertencia. El progreso en las vacunas nos da a todos un impulso y ahora podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a la OMS le preocupa que haya una percepción cada vez mayor de que la pandemia ha terminado. En este punto, la preocupación ya no es la vacuna en sí misma, sino el acceso para los países en vía de desarrollo. La esperanza para estas naciones ahora está puesta en COVAX, una iniciativa internacional que busca una distribución equitativa.
En repetidas ocasiones he pedido que la vacuna COVID-19 sea un bien público mundial disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su iniciativa COVAX son las herramientas para llevarnos allí. El 12 de diciembre, el regulador de alimentos y fármacos de Estados Unidos da su visto bueno para el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech. 2 días después, una enfermera en Nueva York sería la primera inmunizada. En los días posteriores, varios países de América Latina comienzan con sus planes de vacunación. Ecuador y Chile son los primeros en aprobar el proyecto de Pfizer y BioNTech. El 19 de diciembre, la FDA aprueba el uso de la vacuna de Moderna y ese mismo día, el vicepresidente saliente Mike Pence se inocula la de Pfizer. El 21 de diciembre, la Comisión Europea da su aval al proyecto de Pfizer-BioNTech y ese mismo día es el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien se vacuna. La inmunización podrá comenzar a la misma hora en toda la Unión Europea el 27, 28 y 29 de diciembre. Esta es una muy buena manera de terminar este año difícil y finalmente comenzar a pasar la página sobre el COVID-19. La vacuna ha llenado de esperanzas al mundo, pero la pandemia mostró aún más las notorias e inmensas desigualdades de nuestras sociedades. En la carrera por la vacuna, los países ricos se han asegurado cientos de millones de dosis para sus poblaciones. Y muy lejos se ve la posibilidad de inmunizarse para las naciones más pobres. El 2020 termina con un rayo de esperanza, pero también con grandes preocupaciones. Las autoridades sanitarias temen que los países menos desarrollados no tengan un acceso oportuno a las vacunas y que el acaparamiento de estas genere una inequidad mayor. Gracias por habernos acompañado por este recorrido por un año en el que literalmente una pandemia conmocionó el mundo. Recuerden que si quieren volver a ver este especial pueden hacerlo en nuestro sitio web france24.com. Nos vemos próximamente.